¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo lo han pasado después de la hartazón y la bebedera? Yo todavía me encuentro en esas, miren, ya aquí agarrando vuelo con un regalito de esta Navidad de un amigo muy querido. Saludos, Magio, saludcita. Mm, Está muy buena. No se crean, pero no tiendo a alcoholizarme demasiado. Esta Navidad, pues, el 20 hasta el 25 fui a ver a mi familia y todo muy padre, muy distinto a como era en la niñez, ¿no? Las Navidades en familia, pues era una cuestión muy demencial, muy escandalosa. Todos los primos, todas las tías, tíos, en casa de mi abuela, a veces aquí en Cuauhtémoc, a veces con la familia de mi papá en Chihuahua. Pues muy padre, sí se extrañan esos tiempos, pero ahorita ya estamos en una onda más tranquila, ¿no? Ya mis hermanas, mi hermano, mis cuñados y por ahí mi sobrina, mis papás, mi niña y yo. Entonces todo dentro de los parámetros de la normalidad. Bueno, y lo que falta, ¿no? Pues ahí viene a recibir el 2024. Para algunas personas esta cuestión es significativa. Y pues no está mal, no tiene nada malo por ahí replantearse las cosas. Creo que es un buen momento para mirar hacia atrás y ver todos los errores que cometimos, todos nuestros fracasos, y tratar de aprender de ellos para no repetirlos, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo por ahí hacerse una que otra meta, a sabiendas de que lo más probable es que no las vamos a lograr, pero hay que aspirar, hay que ser ambiciosos. No se crean. Pues bueno, la última vez por ahí estuve platicándoles de por ahí de los finales de los noventas, 97 por ahí cuando iba yo saliendo de secundaria, que todavía estábamos por ahí involucrados en esta denominación de los bautistas de la Convención del Sur, aquí en Ciudad Cuauhtémoc que está esta iglesia, y pues fue un tiempo que marcó mucho mi forma de ver la vida y pues vivirla, ¿no? Porque pues fue cuando se manifestó mi epilepsia y por ahí ya no, las cosas que yo soñaba de niño pues ya no eran las mismas, ¿no? Las cuestiones ahí con el deporte y todo eso, pero al mismo tiempo por ese tiempo conocí la música, la guitarra eléctrica y todo eso, entonces pues estuvo chido también. Pero pues por ahí les platicaba que nos fuimos a vivir a una casa muy interesante. Por ahí en ese entonces también empecé a meterme al mundo de los cómics y esto también tiene mucha relevancia en mi vida, ¿no? Después voy a contarles un poquito más de eso, pero pues todavía estábamos ahí en esta iglesia bautista y me acuerdo, les quiero contar el caso de una señora joven que iba ahí en esa iglesia. Su esposo servía en esa iglesia, tenían hijos, ya para entonces creo que tenían uno o dos hijos, no me acuerdo. Es de estos casos interesantes, ¿no? Que vale la pena analizar, porque hay varios, ¿no? Y esto contribuye a fortalecer las creencias de la gente, ¿no? En la religión, a fortalecer su fe y todo eso. Se escuchaba, ¿no? O al menos esto era lo que ellos contaban, de que ella tenía esta condición. eh, no sé en qué grado le afectaba físicamente, pero tenía una condición mental que de pronto tenía estos episodios en los que ella empezaba a comportarse como una niña de 3 años, algo así, ¿no? Era una cosa curiosa porque a veces estábamos ahí en el servicio y ella empezaba a balbucear, empezaba a correr, a jugar. No me acuerdo si traía juguetes o qué. No era algo así que se viera muy agresivo o que diera miedo o algo, sino simple y sencillamente pues un adulto de pronto empezaba
a comportarse como niño, ¿no? No sé cómo se llama esta condición, no he hecho la tarea ahí para serles honesto, pero me acuerdo mucho de ella. Y ya le duraba unos minutos, unas horas, no me acuerdo, y ya pues se le volvía ahí a la normalidad. Entonces, fue como para mí muy triste ver en una ocasión que tardó más en volver a la normalidad y no me acuerdo si al finalizar el servicio ahí en la iglesia la metieron a un cuarto, ¿no? Y empezaron a orar por ella y los líderes de la iglesia y todavía veíamos algunas personas allá afuera en lo que es la capilla de donde están las bancas y todo eso y escuchamos las oraciones, ¿no? Estas tan exageradas que hacen, no, te reprendo en el nombre de Jesucristo, bla, bla, bla. Y pues ellos asociaron esta condición con una posesión demoníaca o algo así, y ella en su condición de mental de niña, pues empezó a gritar y a llorar, como lo haría un niño, o sea, no estaba hablando en sumerio o levitando o haciendo alguna cuestión ahí, vomitando o que le diera vueltas la cabeza ni nada de eso, sino simple y sencillamente, pues yo me imagino que si metes a un cuarto a un niño, lleno de adultos y están todos ahí rezando y vociferando, ¿no? Y con los ojos cerrados y agitando las manos. Entonces, pues ha de ser una cuestión muy estresante, ¿no? Muy, muy pesada, ¿no? Para la mentalidad de un niño. Entonces, pues tengo este recuerdo que estas cosas se hablaban en la casa de mis papás, pues no estaban como de acuerdo con eso. Decían, pues es que ya tiene una, no sé, pues una presencia demoníaca ahí que la está atormentando y todo. Entonces, lo que pasa con la religión y lo que pasa con las creencias es de que si bien se sabe que hay trastornos, que hay desórdenes en la mente, etcétera, aún así lo que hace la religión es simplemente incorporarlo, ¿no? A su sistema de creencias. Bueno, la persona religiosa lo incorpora y dice, ah, sí, sí, claro que existen enfermedades y hay tratamientos médicos y todo, pero detrás de todo eso hay un demonio. O sea, no dejan de lado esa creencia, ¿no? Y por ahí pues están estas anécdotas de la Biblia donde se expulsaban demonios, ¿no? De que pues vale la pena cuestionar de decir, bueno, realmente había personas endemoniadas o eran personas con trastornos psicológicos o mentales, simple y sencillamente. Entonces, lo que les decía que era la cuestión que, que esta condición que ella tenía, los doctores unos años previos a eso le habían dicho que ella nunca iba a poder tener hijos. No sé si tenía que ver su condición mental o alguna condición física, pero ella logró embarazarse y tuvo un niño muy bonito y todo, lo conocimos. Entonces, pues estas cuestiones, como les digo, alimentan más y más la fe, ¿no? Y hay una persona en esa iglesia, que creo que todavía es el pastor de esa iglesia, que también, no era el pastor entonces, pero era parte de una familia ahí muy grande que eran parte de la membresía de la iglesia. Que también él tenía esta condición de que, por ejemplo, te cortas y empiezas a sangrar y no coagula la sangre. Entonces, pues también existía esta historia de él que los médicos le habían dicho algo así, ¿no? En la niñez, que él no iba a pasar de los 14 años, no sé, por su condición. Y pues hasta la fecha, sí, les estoy contando historias de hace muchos años, como 26 años que yo escuchaba estas historias y pues a la fecha él está todavía ahí. Entonces, pues son historias interesantes que en su momento, pues uno luego, como creyente asocia uno con milagros, ¿no? Es decir, ah, pues sí, fue Dios y es un milagro, ¿no? Y digo, todo el mundo tiene derecho a pensar eso y creerlo, ¿no? Pero pues también yo creo que vale la pena pues considerar que a veces también la medicina no es como que una ciencia exacta, ¿no? Yo no sé si no les había platicado, pero por ahí una amiga se burlaba y decía, mira, el headset de intérprete, ¿no? Yo trabajo como intérprete médico bilingüe, o sea, yo interpreto inglés-español en llamadas médicas o en videollamadas.
Por eso, bueno, tengo este fondo azul en el que puedo utilizar para poner imágenes aquí a lo tonto, ¿no? Pero pues durante el día ahí estoy atendiendo llamadas. Entonces, yo nunca me vi dedicándome a algo de la medicina, nunca ha sido mi pasión, pero pues ahí por azares del destino caí trabajando en eso pues para sobrevivir, ¿no? Para pagar las cuentas. Entonces, algo que he aprendido en el mundo de la medicina, lo poquito que he estado por ahí, es de que la medicina pues es una cuestión de prueba y error, ¿no? Los doctores es de que, bueno, intente con este medicamento, si no funciona bajamos la dosis, la subimos, cambiamos a otro medicamento, vamos a ver cómo se siente del estómago, a ver si no siente mareos, etcétera. Entonces, la medicina en general pues es una cuestión de que se está, no vamos a decir experimentando con el paciente, nuevas medicinas y drogas, sino básicamente pues experimentando para ver qué es lo que mejor le sirve al paciente de los tratamientos que hay disponibles, ¿no? Y las predicciones pues tienden mucho a errar, ¿no? De decir, bueno, pues yo pienso que esta persona va a vivir tanto tiempo y resulta que no, que vivió más tiempo, vivió menos, pasa de las dos formas, ¿no? Como existen esos casos que dicen, ah, mira, pues sí vivió muchos años más de lo que la medicina moderna nos indicaba que iba a vivir. Pasa también lo otro, ¿no? Que se le dio de alta al paciente y se va a su casa y no, pues ya todo bien, nada más descanse, no coma pesado, etcétera. Y al día siguiente regresan muy enfermos, ¿no? Y fallecen a las tantas horas porque pues había otras condiciones subyacentes que no habían detectado. Entonces, pues no es infalible, ¿no? La medicina o la gente que se dedica a ello, ¿no? Por eso vale la pena cuando vemos estos milagros, pues analizarlos desde varias perspectivas. También, si eres una persona de fe, pues no creo que esté mal. eh, no creo que esté mal analizarlo desde esa perspectiva, decir, "Oh, pues a lo mejor fue Dios, ¿no? Que lo sanó". Pero yo creo que sí nos apresuramos a brincar a conclusiones y decir, ah, un milagro. No, los milagros son cuestiones que se suponen que son sobrenaturales, ¿no? Y este tipo de situaciones, pues no estamos hablando de que son las que corresponden a los porcentajes mínimos, ¿no? De que estos sucesos se den, ¿no? De que, ah, pues tal persona no falleció, tal persona se curó y todo. Sucede, es parte de las estadísticas y se debe abordar, pues, con un pensamiento crítico, ¿no? Ahora, por lo que les platico de este tipo de cosas es porque cuando yo veía esto de adolescente y cuando yo estaba bajo tratamientos para la epilepsia, pues para mí era como un tipo de miedo, ¿no? De miedo constante de que no me fuera a tocar a mí, de que me quisieran exorcizar o algo si me vieran ahí convulsionando en la iglesia, porque pues ya de por sí mi vida no estaba muy cómoda, ¿no? Que digamos, por ejemplo, siempre ando no hay con el pendiente. No puedo jugar un partido de básquet porque me puedo asolear, ¿no? O cualquier cosa que fuera muy estresante. No podía yo tener un conflicto con mis padres y una discusión porque empezaba yo a convulsionar, ¿no? Primero eran las ausencias, estos como mini apagones, ¿no? No tanto que te caeras al suelo, eso, sino pues como que me tiemblan las manos y se me va la onda unos segundos. Entonces, pues yo no me quería ver ya todavía tener que ir a la iglesia y enfrentarme con estas ideas con las que yo no estaba de acuerdo. Y me acuerdo que también en una ocasión estábamos ahí en una reunión de oración, de esas de que se toman todos de las manos. Y no sé por qué entré en un estado de estrés, así no sé si las cosas que estaban hablando, qué onda, entonces empecé como pues a estremecerme, ¿no? A convulsionar, pero afortunadamente no pasó a mayores, solamente lo detectó una de las líderes ahí de jóvenes que me tenía de la mano, creo que la mano derecha, si mal no recuerdo, y la escuché, ¿no? Que ella sí empezó ahí a reprender espíritus y estas cuestiones, y pues yo no me puse ahí a contrariarla ni nada, ¿no? A argumentar, de que, oye, pues nada más estoy enfermo, ¿no? Nada más necesito medicamento, pero pues para ellos era una cuestión de que había
demonios detrás de todo eso. Pues bien, allí, como les platico, había el pastor que estaba entonces, que no es el que tienen ahora ellos, pues es una persona muy carismática, ¿no? En su personalidad y tiene tiene mucha labia, ¿no? Es muy convincente en la forma que él habla y todo eso. Y va a ser relevante más adelante también. Esta persona, como les digo ahorita, él pastorea una iglesia cuyo nombre es el mismo que su apellido. Entonces, pues bien, ahí fue nuestra historia con los de la Convención del Sur. Y mi papá estaba ya en ese tiempo, pues se fue a tratar de hacer vida para nosotros en Estados Unidos. Se fue a Albuquerque, consiguió un trabajo, consiguió un departamento y mis papás querían convencernos a mí y a mi hermana, pues ya como adolescentes, de que nos fuéramos a Estados Unidos y nosotros no queríamos. Pero me acuerdo que yo ya había entrado a la prepa y me la pasaba muy medicado, y iba a las clases y me quedaba dormido. Empecé a reprobar materias que eran muy fáciles para mí. Por ejemplo, a mí siempre se me dio el inglés muy fácil en la secundaria, pues siempre estuve exento, ¿no? eh, Pasaba con dieces y todo muy bien y ya en prepa pues no, empezar a reprobar esas materias y aparte que pues ya se pone más difícil ahí el currículo y todo eso, entonces yo dormido en las clases y me acuerdo una de esas mañanas que te levantas y a las 7 de la mañana todo está bien oscuro y pues yo ya estaba en un estado de depresión, ¿no? Y de frustración muy marcado ahí y me acuerdo mucho que en ese entonces nos pidieron ahora la casa en la que vivíamos ahí, cuando les platicaba que algunas personas creían que estaba embrujada porque habían matado a alguien ahí, no sé qué, había leyendas ahí. Entonces, por eso la rentaban muy barata. Entonces, cuando vieron que ya una familia se fue a vivir ahí, que todo bien, duramos unos meses, pues de pronto a los dueños ya se les ofreció la casa, ¿no? Y no nos la pidieron. Entonces, pues ya no habíamos que hacer mi papá en Estados Unidos. Este, pues yo me desperté esa mañana, ¿no? De que iba a ir a la escuela y no quería ir a la escuela, no quería ir a enfrentarme con lo mismo, de estar lidiando con el fracaso ahí, con el sueño y la medicación y todo eso. Y me acuerdo mucho que fue y le dije a mi mamá que no quería ir a la escuela. Y mi mamá, me vio, ¿no? Y dice, no vayas, pues tranquilo. Y ya le dije en una onda así de, en una onda de resignación, le digo, si quiere, vámonos a Estados Unidos. Y lo seguro, sí, vámonos. Y nos preparamos, ¿no? Mi hermana no quiso irse, la mayor, ella se quedó estudiando aquí la prepa, viviendo ahí con una tía. Y para allá del febrero de 1998 nos fuimos a Albuquerque, Nuevo México. Mi hermana y mi hermano menores, mis papás y yo, mi papá ya estaba allá, ¿no? Entonces ya llegamos al departamento. Bueno, previo a esto me acuerdo que cuando íbamos llegando, íbamos con un amigo que era tanto amigo de la familia como el patrón de mi papá. Él le daba trabajo ahí instalando pisos, instalando alfombras, pisos de cerámica y todo eso. Entonces me acuerdo que íbamos llegando a la ciudad de Albuquerque y estaba un banco muy grande ahí, no me acuerdo, Norwest creo, no me acuerdo, este banco era básicamente un edificio grande en forma cúbica y íbamos llegando de noche y el edificio todo iluminado en verde, ¿no? Y ya hacia el día siguiente, pues ya que llegamos, nos instalamos. Creo que primero llegamos a la casa de unos amigos de mi papá y nos hospedaron ahí antes de irnos al departamento porque no estaba listo. Y tengo este recuerdo que al día siguiente mi papá ya iba a trabajar con este amigo y pues ya me invitaron y yo fui. Me gustó el trabajo y pues yo no quise estudiar todo lo que estuve en Albuquerque. Entonces pues me la pasé ahí trabajando, instalando pisos con mi papá y con este amigo, ¿no? En ese entonces probé Taco Bell por primera vez, me gustó mucho.
Eso es una, eso es una blasfemia, yo creo, para muchos, pero en realidad a mí me gusta mucho Taco Bell. Si no lo ves como comida mexicana, pues no hay pecado. Entonces, pues ahí vamos otra vez, ¿no? La familia a buscar iglesias. Fuimos a una iglesia, creo que es de estas de la convención, y, y había un pastor muy raro ahí que se acoplaba, quería acoplar mucho y todo, pero se nos hacía muy curiosa su personalidad, como muy materialista, y no me acuerdo si traía unos anillos con unas simbologías medio raras ahí de los católicos o masónicas, o no me acuerdo, algo así bien curioso. Entonces, mm, no nos dio buena espina. Nos fuimos a otra iglesia más chiquita ahí cerquita de donde vivíamos. Y pues iglesia fundamental, había ahí un pastor así muy vieja escuela, no me acuerdo, también a lo mejor eran bautistas fundamentales, ya no me acuerdo sinceramente de ellos. Pero, y aquí quiero platicar algo interesante. Mi papá me llevó una vez con unos amigos, un jueves, a un ministerio en español que era parte de una iglesia muy grande. Y aquí sí voy a decir el nombre de la iglesia, porque esto es como, vamos a decir, como un tipo de, como el Walmart de las iglesias en Estados Unidos. Hay estas iglesias que son como franquicias muy grandes en Estados Unidos, que, que albergan a miles de personas en un solo servicio, incluso tienen múltiples servicios durante el domingo, porque pues es mucha la gente a la que le gusta ir ahí. Entonces se llaman Calvary, pues estos son, o Calvario, ¿no? Y quiero hacer mención de algo interesante que desde que era joven a mí se me hacía muy interesante, ¿no? Que esta palabra Calvario, no recuerdo si viene del griego, pero es lo mismo que Gólgota, que es del hebreo, y es el nombre del supuesto monte donde Jesús fue crucificado. Y esta palabra, tanto Gólgota como Calvario, significan calavera, ¿no? Y por ahí hay no me acuerdo si esto es bíblico o esto es algo que se cuenta, que se dice, que este Calvario se le llamaba así a este monte porque tenía precisamente la forma de una calavera, ¿no? Entonces, entonces, incluso tengo una amiga que hizo un viaje pues allá a Jerusalén y todas estas áreas y tomó varias fotos y trajo una foto del que se cree que es este Monte Calvario, ¿no? Y me acuerdo que veíamos, nos enseñó unas diapositivas ahí, entonces, y de hecho creo que fue por aquel tiempo también, antes de que nos fuéramos a Estados Unidos. Y vaya, viendo ahí el cerro, decías, pues sí, sí, con un poquito de imaginación, esos pueden ser los ojos y la nariz y los dientes, ¿no? Del cráneo, pues a lo mejor con el tiempo ya se ha erosionado, no sé. Pero pues eso es un asunto interesante, ¿no? Que el cristianismo parte de la muerte y la resurrección de este Dios que se hizo hombre y que fue crucificado, o sea, que fue sus manos y sus pies fueron atravesados por unos clavos de metal y fue expuesto ahí en un monte que le llaman la calavera. Entonces todo esto tiene una estética muy death metal, ¿no? Y se me hace muy gracioso que la religión siempre ha estado en contra del metal extremo y se les hace algo muy del diablo y todo eso, pero en realidad pues no hay nada más extremo y más brutal que las bases del cristianismo, ¿no? Cuando hablamos del pecado y del infierno y del sufrimiento eterno y esas cuestiones, pues es algo muy metal, ¿no? Muy metal. Pero bueno, y se me hace interesante que sea un nombre que está así como romantizado, ¿no? Y hay muchas iglesias. Incluso aquí en Cuauhtémoc hay iglesias de distintas denominaciones que llevan este nombre, ¿no? Calvario. Y lo menciono ahora sí porque pues en realidad pues no es ningún secreto, ¿no? Hay tantas iglesias que se llaman Calvario y estas, por ejemplo, como les digo, para mí yo los veo como los Walmart
del, del cristianismo estadounidense, ¿no? Claro que debe haber iglesias más famosas, pero con las que yo tuve contacto, pues son estas, ¿no? Unas mega iglesias para miles de personas. Muy padre, muy chido los servicios en inglés. Te daban ahí también un audífono en el que había un intérprete y te estaba traduciendo el sermón. Yo creo que a lo mejor me voy a ir a Estados Unidos a buscar trabajo de eso. Pero bueno, este, muy buena la alabanza, la música, ¿no? Baterías, guitarras eléctricas, gente muy talentosa, muy chido. Y los jueves había un ministerio en español, pues así algo más humilde, ¿no? Unas 20 personas, iban 30 máximo. Entonces me acuerdo mucho que mi papá me lleva ahí para que, pues conozco unos amigos que él conoció de esa iglesia y estaba un sujeto que era de aquí de Cuauhtémoc y andaba allá en Albuquerque. Entonces mi papá me presenta con ellos y mi papá luego presumiendo a su hijo, no, mi hijo pues toca la guitarra y no sé qué. Y luego este chavo me dice, ¿tocas el bajo? Y yo, pues para mí era lo mismo que la guitarra, ¿no? Pues sí le puedo dar, vente para acá. Pues él toca el bajo, no, pues te vienes a tocar el bajo. Y se me hizo muy padre la aceptación que tuve con ellos. La aceptación que no se pusieron a preguntarme bajo qué iglesia me había bautizado, qué pensaba yo de esta o de aquella doctrina, o etcétera. No, aquí vienes y ya eres parte, ¿no? Muy chido. Entonces, pues ya hasta me invitaron a tocar y todo. Órale, pues qué padre. Y este amigo mío y de mi papá con el que trabajábamos, pues él me llevó a un pawn shop, ¿no? Estas casas de empeño. Allá en Estados Unidos es muy común que hay muchos instrumentos musicales. Y pues ahí buscamos un bajo y él lo compró para que lo usara en la iglesia y creo que hasta un pedal, güey, para cuando tocara la guitarra. Porque me llevé mi guitarra, ¿no? Mi primer guitarra eléctrica me la llevé conmigo a Estados Unidos y a veces tocaba la guitarra, a veces tocaba el bajo con ellos. Estaba muy padre y luego ellos empezaron a formalizarse más. Entonces empezaron así como pues vamos a hacer una iglesia ya los domingos también para que no sea como que nada más los jueves, sino que la gente que habla español pues sienta que ya tiene su propio servicio el domingo y que no le estén traduciendo y todo eso. Entonces empezaron a repartir las funciones, ¿no? Pues tú le vas a dar clase a los niños, todos los adolescentes y a mí yo ya estaba muy involucrado con ellos. Pero, y aquí sí hubo unos problemas que yo digo que yo soy el que los causó porque yo ya venía con estas mismas actitudes, ¿no? Que yo había heredado de mi padre y de mis padres de que para mí la doctrina era algo muy importante, ¿no? Am, que la iglesia enseñara lo correcto, lo que dice la Biblia y todo eso. Y estos vatos pues eran como que muy open mind, y, sí, nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a hablar cosas lindas de Dios. Entonces en una reunión que ya estaban asignando ahí los cargos y todo eso, yo fui el que sacó el tema y les digo, oigan, pero, y yo retomando estas doctrinas que yo traía desde la niñez, ¿no? Pero pues hay que ponernos de acuerdo qué vamos a enseñar. Y para ellos era muy sencillo, pues vamos a enseñar la Biblia, ¿cuál es el problema? Y lo, pues sí, pero hay doctrinas que no estamos de acuerdo. Yo sé que algunos de ustedes piensan que la salvación se puede perder cuando pecamos y otros piensan que no. Entonces, como yo saqué el tema, empezó una discusión muy acalorada ahí. Entonces, a mí me dijeron, ¿y tú qué piensas? Pues yo pienso que no. Y luego empezaron unos, no, pues ahí salió esta idea, ¿no? Que más adelante también va a tener cierta relevancia. No, pues es que como que hay una tendencia, ¿no? En muchos creyentes a como vamos a reconciliar las ideas y no nos peleemos, ¿no? No importa cuál es la verdad, vamos a buscar un punto en común y con eso nos vamos. Y decía uno de ellos, pues vamos a, vamos a decir pues que no se pierde, pero uno puede renunciar a ella, ¿no? Como que, ya no quiero ser salvo, me quiero ir al infierno, ¿no? Algo así, no sé cómo en esa onda. Este, y pues no, yo estuve muy en desacuerdo con el modo en que ellos querían enseñar y etcétera, que para mí se me figuró gente pues yo tenía 16 años, pero ya estaba tan enterado de la Biblia y de la doctrina que para mí estas personas con las que me estaba acoplando,
Y eran personas, yo creo, de casi en los 30, ¿no? Arriba de los 30 años. Y me parecían personas muy inmaduras, ¿no? Que no sabían ni lo que creían. Simplemente tenían un club social ahí muy interesante. Y me decepcioné mucho de ellos y no volví a ir a la iglesia por buen tiempo, ¿no? Este, mm, mis papás ya no, a esa edad, pues ya no nos obligaban a nada, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que incluso en ese entonces una amiga de Cuauhtémoc que se fue también a vivir para allá y vivía cerca de nosotros se juntó con su novio y el novio empezó a maltratarla y una amiga que conocimos en la iglesia, ¿no? Entonces una vez ella fue llorando a la casa a pedirnos ayuda y que mi papá fuera a hablar con este chavo y no me acuerdo cómo fue que solucionaron ese asunto. Entonces cuando regresó mi papá, pues vino y nos dijo a mí y a mi hermana. Yo con 15 o 16 años, mi hermana 17, ya 18, no me acuerdo, ¿no? Algo por ahí, por esa edad, mi papá nos dicen, pues miren, nosotros ya les enseñamos lo que nosotros creemos, lo que es lo correcto, y a partir de aquí, pues ustedes toman sus decisiones y sus errores son de ustedes y las consecuencias son de ustedes. Nosotros siempre los vamos a querer, los vamos a apoyar, pero deben saber que ya les toca, ¿no? Y sí fue algo bueno, yo creo que mi papá nos dijera eso porque sí entra uno en esa aceptación de que, ay, caray, pues ya de aquí lo que haga en delante, pues yo soy el que voy a pagar las consecuencias, ¿no? No puedo culpar a mis papás o la educación que me dieron, ya. Pues entonces, pero también debido a eso, pues yo ya a esa edad estaba muy cansado ya de las iglesias y de los cristianos. Entonces, por todo lo que viví, que vi que mis padres vivieron, todos los engaños, todas las decepciones, las mentiras de los pastores, ¿no? Sus ambiciones, no digamos defectos, ¿no? Porque de todo mundo tiene defectos, pero pues toda su visión encaminada, ya sea lo material o la fama o el poder o la manipulación, pues era muy difícil ya para mí volver a eso. Pero sí entré en esta decepción del cristianismo, no abandoné mi fe, todavía creía en Dios, etcétera. Pero siempre tuve dudas, ¿no? Incluso me acuerdo que durante ese tiempo, en, no sé si antes o de irnos a Estados Unidos o después que vine a Cuauhtémoc, em, platicaba con mis primos, ¿no? Y mis primos mayores que yo, a quienes yo admiraba mucho, me iba a verlos jugar videojuegos, por horas, ¿no? Ellos me prestaban música, a escondidas de mis papás, yo escuchaba música mundana, ¿no? Estamos hablando de La Ley, Control Machete, Maná y bandas así que pues en su momento pues era rock, ¿no? Entonces pues yo admiraba mucho a mis primos y seguía mucho su ejemplo. Entonces me acuerdo que yo con ellos una vez les manifesté una duda muy sencilla, ¿no? Que tenía desde niño y les dije, pues a mí se me hace, sí creo y todo, pero se me sigue haciendo muy raro que por ahí Eva en el Génesis fue engañada por la serpiente y comió de una fruta y ella hizo que Adán comiera y ya por culpa de eso toda la humanidad va a estar condenada por los siglos de los siglos, ¿no? A la muerte y al infierno y todo eso. Entonces mis primos, a quienes yo admiraba mucho, ¿no? Uno de ellos, pues, en particular, dijo, no, pues yo no sé, dice, yo sí creo todo eso y no se me hace bien, así como cuestionar y no lo dijo con esas palabras, pero me hizo sentir muy mal por cuestionar todo eso. Entonces, pues ahí en mi adolescencia y mi juventud me fui como con esa actitud de, pues sí, cierto, ¿no? O sea, a final de cuentas son cosas que no entiendo. No las entiendo, las cuestiono y todo, pero debo aceptar que yo soy el ignorante y que alguna explicación debe haber o que existe esta actitud muy común, muy marcada en el cristianismo de que, bueno, si no lo entiendo, pues Dios me lo hará entender algún día, ¿no? Y pasan los años y pasan los años y te das cuenta que, pues esas cositas que son muy importantes, ¿no? Son fundamentales para la fe,
nadie tiene respuestas, ni nadie se le han solventado esas dudas. Y se te hace cada vez más lejos, más lejana la posibilidad, ¿no? Entonces ahí estaba yo en mi adolescencia, decepcionado de las iglesias, en Albuquerque, en un lugar, en un país extraño. No quise estudiar, no, me volví asocial mucho tiempo, ¿no? Y me daba miedo ir a la escuela, me daba miedo enfrentarme con otra cultura, con otros, otras costumbres, otros chicos de mi edad y sus mañas, ¿no? Y aparte que también todo ese tiempo me la pasé en estudios otra vez, cuando nos fuimos a Estados Unidos empezaron otra vez que tomografías, que electroencefalogramas, que muestras de sangre todo el tiempo para ver si estaba tomando el medicamento correcto y pues sí, al final de cuentas en Estados Unidos me dijeron, ay, pues todo lo que hicieron en México estuvo muy bien y sí, pues continúa con el mismo medicamento, ¿no? Pero pues ahí estoy yo nada más trabajando y encerrándome en mi cuarto, a tocar mi guitarra cuando me daban ganas. Y también en ese entonces, cuando recién llegamos a Albuquerque, mi papá llegó con un bonche de cómics de este tamaño, pero todos en inglés. Y por ahí también me prestó mi papá un diccionario. Aquí lo tengo en la mano todavía ese diccionario. Este, muy, muy padre porque pues el diccionario trae las pronunciaciones de las palabras en inglés, ¿no? Y más o menos. Entonces, pues a mí me interesó mucho los cómics, eran puros cómics de X-Men y me volví un fanático así empedernido de X-Men, empecé a leer muchos cómics y a comprar muchos cómics y con el diccionario, empecé a aprender inglés, empecé a ver muchas películas, a escuchar mucha música. Claro que escuchaba cassettes todavía y me gustaban mucho los cassettes. E incluso ya se usaban los CDs y yo no los usaba, no me gustaba usar CDs, me gustaban los cassettes y es que escuchaba pura música cristiana, pero mucho rock cristiano, ¿no? Este, por ahí em, Guardián era de mis bandas favoritas, Petra, todavía de vez en cuando me pega la nostalgia y me pongo a oírlos, ¿no? Pero fueron una influencia muy grande para mí. Con estos cassettes, con las películas que yo veía con los cómics, pues aprendí inglés por mi cuenta, yo solo, sin interactuar mucho con la gente, más que a las tiendas cuando iba a comprar mis cómics, ¿no? Llegué a tener como una colección como de 200 y feria de cómics, la mayoría de X-Men. Tenía mis figuras de acción, no son muñecos, son figuras de acción, que hasta la fecha me gustan mucho todavía, pero pues ya no sigo ese hábito de coleccionar, pero tenía un mueble lleno de figuras de acción y fueron tiempos padres, ¿no? Me aprendí un poquito ahí a vivir en soledad y disfrutar mis aficiones. En ese entonces mi papá me ofreció que aprendiera yo un curso porque empecé a dibujar mucho también, gracias a los cómics. De hecho, gracias a los cómics fue que yo me adentré en el mundo del arte y en el y aprendí a hablar inglés, entonces pues le debo mucho a ese mundo, ¿no? Y mi papá veía que me aficionaba a todo eso, entonces me ofreció pagarme un curso de Joe Kubert, creo, o Andy Kubert, no me acuerdo, uno de estos dibujantes que trabajan mucho para Marvel y DC. Y andaba yo viendo ese asunto, ¿no? Andaba viendo yo, pues a lo mejor me pongo a estudiar eso porque pues no quería estudiar en una escuela normal. Entonces, mm, sucedió que después de un año y 3 meses más o menos de estar en Albuquerque, yo les dije a mis papás, bueno, no me acuerdo si mi mamá ofreció también o de que viniéramos como a vacacionar y servía que volvíamos a tramitar el permiso para regresar. Entonces, pues ya extrañando la tierra de uno, ¿no? La comida, la gente, los primos, todo, pues, sí, pues vamos a vacacionar y mi mamá me hizo prometerle, que yo venía nada más de vacaciones. Yo tenía 16 años, ¿no? Dijo, no te vayas a querer quedar en México. Y yo muy seguro y muy consciente le digo, no, 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 para nada, nomás de vacaciones, ok.
Entonces vinimos y yo con un primo, con mi primo, al que yo admiro mucho hasta la fecha todavía, lo puedo decir. Pues creo que no me acuerdo si fui a visitarlo un sábado y me dijo, oye, pues es que voy a la iglesia. Y yo ya fastidiado de las iglesias y le digo, ándale pues, y él dice, ¿quieres ir conmigo? Y lo, pues vamos. Entonces resulta que la iglesia a la que él estaba yendo era la división de la iglesia de los bautistas de la Convención del Sur. El pastor tuvo un problema con una familia muy grande ahí, de la que ya les mencioné por ahí, estaba esta persona que tiene un caso ahí milagroso, ¿no? De una enfermedad de la que él ha sobrevivido todo este tiempo. Pero el pastor que estaba entonces, pues tuvo un problema con ellos y se dividió y se llevó a muchos miembros de la iglesia e hicieron su propia iglesia no denominacional. Existen estas iglesias, ¿no? Que ya se sienten más, open mind, ¿no? Más mente abierta, no sé, más liberales, más modernas. Hizo su iglesia no denominacional, rentaban un salón, porque no tenían un templo, y esto va a ser importante más adelante. Y a esa iglesia iba mi primo ahora, y creo que hasta tocaba el bajo en la alabanza, y creo que fuimos a una reunión de jóvenes, si mal no recuerdo, y a mí me gustó mucho el ambiente que había ahí, este, la, el compañerismo, y había muchos jóvenes, había muchas chavas de mi edad también, pero pues estaba muy padre y me gustó mucho, y pues ahí le voy a parar por hoy. Esa va a ser la introducción a lo siguiente, ¿no? Y pues les platico que quiero terminar pronto con esto, pero son muchas iglesias por las que me tocó pasar. Pues no sé, tengo a lo mejor esta obsesión de terminar con esto antes de empezar a invertir más y pues, comprar micrófonos, preparar por ahí algún escenario, algo, ya empezar a invitar gente que quiera debatir y todo, porque después que termine con estas historias, y ya lo he mencionado algunas veces, pues ya voy a empezar a hablar de lo que yo pienso, ¿no? Y cómo veo ahora las cosas, cómo veo las cuestiones de Dios y de la religión y todo eso. Entonces, pues muchas gracias por aguantar hasta aquí. Yo sé que son temas, no son los chismes más jugosos ni nada, pero pues es algo muy liberador para mí, muy catártico, poder compartir mi historia por la religión. Quisiera a veces tener una historia más interesante, pero esto es lo que soy, ¿no? Esto es lo que he vivido, y pues es importante. Es importante para mí porque me he dado cuenta que no soy el único que ha vivido estas cosas. Entonces me hace sentir muy bien saber que mucha gente, bueno, no voy a decir mucha gente, pero bueno, los pocos que por ahí se sienten identificados, pues es también liberador, darse cuenta, ¿no? Que no estamos mal por de pronto decir, em, ya no creo y tengo mis razones. Y mi experiencia misma de vida, ¿no? Me ha llevado a dejar de creer esas cosas. Y es que es un proceso muy difícil, ¿no? Y muy doloroso a veces porque pues los propios de uno, los seres queridos, pues todavía están muy arraigados a estas creencias, y tal vez lo estén toda la vida, y espero que esto les dé mucha paz y les dé mucha fortaleza, pero es difícil para uno que ya no está en ese círculo, eh, sobrellevarlo, ¿no? Sobrellevar que ya no es parte uno de esa familia, vamos a decirlo así. Entonces, pues gracias por escuchar hasta aquí. Espero pronto terminar con estas historias, y gracias por su paciencia. Y ahí nos seguimos viendo.